Nunca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Y por tanto conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy, y tengo que decir que dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica, y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 6 minutos sobre las 12 del mediodía y comenzamos ya con esta nueva edición de Vista del 15M, donde nuestros compañeros nos acercarán toda la actualidad desde otro punto de vista. Recordamos a la audiencia que puede participar en este espacio preguntando cualquier cosa o aportando su opinión llamando al 96 250 4508. Como siempre, previa identificación y desde el respeto, pues podéis acercarle cualquier cuestión a nuestros compañeros. Y por el momento tenemos al otro lado solamente a Cristóbal Aro. Le damos paso. Cristóbal, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea la hora que sea la que estéis escuchando esto, por si lo escucháis en diferido. Bueno, bienvenidos otro jueves más a Vista del 15M. Vamos a ir comentando, como dice la cabecera, los diferentes temas de actualidad o no, porque a veces los temas importantes se quedan en el cajón mientras estamos hablando, pues yo qué sé, del Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Bueno, antes de empezar, como siempre, un saludo a la Resistencia. Antes que nada, si estás escuchando esto, sois la Resistencia, no hay ninguna duda. Y también un saludo a toda la gente que nos escuche, aunque sea a ratitos, en un momento, ocasionalmente, o escuchándonos para ponernos verdes, que también puede ser un motivo como cualquier otro, ¿no? Cada uno tiene su propia opinión y puede que las nuestras no sean compartidas por... Bueno, puede no. Todas nuestras opiniones no son compartidas por todo el mundo, por supuesto. Aquí, por supuesto, se acepta y se admite y, por supuesto, encantados de debatir cualquier tema y escuchar e intercambiar opiniones, que me parece que es lo más sano, lo más saludable, humanamente, socialmente y políticamente, ¿no? Siempre hay que estar escuchándonos unos a otros. Bueno, después de agradecer vuestra escucha ahí al otro lado, pues vamos a empezar. Ya sabéis los habituales, hoy de momento estoy solo, no sé si vendrá alguno, porque como José comentó que está trabajando, por supuesto, y María Jesús me dijo que sí que venía, pero no sé si vendrá, no lo sabemos. Pero en fin, como temas tenemos suficientes para estar hablando durante semanas, pues tampoco va a pasar absolutamente nada. Pero siempre es bueno compartir en compañía opiniones, temas, charlas y debates, ¿no? Así que de todas maneras estáis todos invitados si queréis venir aquí a acompañarnos o si queréis llamar para proponer algún tema o plantear alguna cuestión o debatir cualquier asunto, ¿no? Bueno, llevamos un montón de tiempo que no estamos hablando de... Fíjate, están pasando tantas cosas que al final uno va dejando escondido en el cajón o debajo de un montón de papeles temas que realmente son más importantes que otros. Pero claro, ante la avalancha de acontecimientos ocurre esto habitualmente. Así que nos estamos olvidando de que la humanidad, porque el planeta sigue su marcha, ¿no? No ha estado durante muchos miles de millones de años funcionando sin el ser humano, y aunque desaparezca el ser humano va a continuar funcionando a su manera, de otras maneras, por supuesto, ¿no? Pero no va a pasar absolutamente nada. Así que es la humanidad la que está peleando, intentando seguir que este planeta siga siendo habitable, ¿no? Hay mucha gente que no tiene ninguna
ninguna preocupación porque directamente niega el problema y se acabó, ¿no? Pero en fin, si escuchas a los científicos y con la tecnología que hay actualmente ahora disponible, pues se sabe que estamos cambiando, sí, el ser humano, dicen ya los científicos, desde hace tiempo. El ser humano, con sus actividades, está cambiando las condiciones de vida en el planeta, ¿no? Hay una cosa que creo que estaremos todos de acuerdo, incluidos los de Vox y los negacionistas, y es que el planeta lo estamos envenenando completamente. Estamos llenando de basura todo el planeta. Mares, tierras, ríos, aguas, lagos, aire, lo estamos envenenando todo. Y eso es innegable. Eso no hace falta que nos lo cuente ningún científico, ¿no? Vas por la calle, vas a cualquier lugar y te encuentras montones y montones de basura. Vas a cualquier establecimiento y te encuentras toneladas y toneladas de residuos plásticos, envases, porquerías mil. Vas a cualquier lugar y te encuentras productos químicos envenenándolo todo. El agua, la tierra, el aire, los alimentos. O sea, eso es innegable, ¿no? O sea que la actividad humana está envenenando, ensuciando este planeta en el que deberíamos de estar viviendo, manteniéndolo lo más limpio posible, ¿no? Bueno, pues aparte de todo esto, las consecuencias de estar tirando humo, para que nos entendamos todos, a la atmósfera, con las consecuencias que está provocando en el clima, aunque hay algunos por ahí que prefieran no saberlo o negarlo directamente para continuar como si nada, ¿no? Y esto me recuerda una cosa. Aquí en la ciudad de Valencia, por ejemplo, que la tenemos cerquita, de hecho, en toda Europa hay una normativa para intentar conseguir zonas libres de humo. No porque nos le parezca bien a un lunático, ¿no? Sino porque el humo en los pulmones pues produce enfermedades y te mata. Explícaselo a Vox, a la gente de Vox, que aquí en el Ayuntamiento de Valencia dice que no hay que cortar la libertad de los conductores, que las zonas de bajas emisiones que no, que hay que continuar tirando humo y si la gente se muere, pues mira, mala suerte, ¿no? La libertad tiene ese precio, según diría Ayuso, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues decía que la Unión Europea tiene planteado que para poder vivir con salud, pues habría que hacer zonas libres de humo lo máximo posible, ¿no? En las ciudades. Y te dan un montoncito de millones para que lo hagas. Y aquí Vox dice que no. Y el PP tampoco. Que no quieren zonas de bajas emisiones porque eso es cortar la libertad de los conductores. Así que para que los conductores tengan libertad, pues nos matan con el humo. En fin, lo digo porque para que veáis la barbaridad que estamos viviendo en estos tiempos que corren, ¿no? Bueno, pues decía tu profesor, toda este diatriba viene a propósito por el hecho de que están ocurriendo cosas muy gordas en el planeta Tierra, que los científicos dicen que las estamos provocando los seres humanos con nuestra actividad comercial y que como estamos preocupados pues con el Real Madrid o con Begoña o con el fiscal general o con el Santos Cerdán o con el Salazar o con el presidente de la Diputación de Lugo o con el presidente del Consell Valenciano el día de la Riada. Tenemos tantas cosas de las que hablar que las cosas realmente importantes pues están quedando en el fondo del cajón. Así que vamos a contaros un par de cosillas. Mira, el día 5, por ejemplo, nos contaban los periódicos y fíjate que tuvo poco éxito como información porque me parece que no se habrá enterado ni Dios. Hubo un equipo de científicos que cogió en varios países europeos, en todos los países europeos, 16 marcas de cereales para el desayuno. Nada menos, ¿eh? Cuando vais a ir al supermercado encontraréis en el pasillo de los cereales para el desayuno 10 metros de marcas, de tipos, con chocolate, sin chocolate, de maíz, de azúcar, de arroz, de galleta, de cacao, en fin, de todo, ¿no? Bueno, pues en todos los países europeos recogieron, me parece que 16 fabricantes, y en todos los países y en todos los fabricantes encontraron altos niveles de un químico permanente tóxico
y lo denunciaron en los periódicos, en un periódico. Claro, todos los periódicos no, en un periódico. Y es importante para la salud, ¿no? Saber que desayunando nos estamos envenenando con productos químicos tóxicos y permanentes. Pero claro, eso, si te pones a pensar, deduces lo siguiente, ¿no? Por una parte, deberían de haber organismos que revisaran a los fabricantes para que no pasen estas cosas, ¿verdad? Pero claro, cuando te enteras de que Telefónica ha contratado al expresidente Urkullu del PNV, pues ya sabes que los políticos que vayan a entrar en las puertas giratorias pues no van a vigilar mucho a los fabricantes, a las grandes empresas, ¿verdad que no? Si luego los van a contratar como asesores, como informadores, como lo que sea, con un sueldo de 100 y pico mil euros al año, pues oye, calladitos los políticos están más guapos que si se ponen a controlar si hay aditivos químicos en los cereales, ¿verdad que no? O si, ¿qué te diré yo? Repsol produce contaminación más o menos que el año pasado. Bueno, decía esto, que mal nos va si el que tiene que solucionar el problema, pues resulta que luego lo contrata el que crea el problema. Mal denunciante tenemos. Bueno, y luego hay otro tema que me encontré el otro día y lo quería comentar porque los que me escucháis habitualmente seguramente a lo mejor sabréis que a mí me gusta la montaña, el Pirineo y tal. Hemos estado toda la vida veraneando durante mucho tiempo en los Pirineos. Y lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? El tema de que no hace falta que ningún equipo científico nos diga que los glaciares están desapareciendo. Es un hecho ya evidente, o sea, una realidad que puedes comprobar si, como yo, llevamos 50 años yendo a la montaña y vamos viendo cómo va desapareciendo la nieve, el hielo y los glaciares. Desde luego no desaparecen porque haga mucho frío. Si desaparecen en 50 años los glaciares es porque el calor está aumentando, no es por otro motivo. Pero parece mentira, la verdad es que es un poco deprimente, ¿no? Tener que explicarle a la gente que se está produciendo un calentamiento del planeta Tierra y que te digan que no, que siempre ha habido frío y calor. Y ya te digo, no hace falta ser ningún experto ni acudir a ninguna universidad, ni a ningún físico, ni meteorólogo, ni científico de ninguna clase para saberlo. Si vas durante 50 años a los Pirineos y vas viendo cómo va desapareciendo los glaciares. Y el otro día estaba viendo un reportaje sobre el glaciar de Laneto. Y voy a contaros una batallita de abuelo. Yo recuerdo cuando tenía 20 años, hace 50, yo subí al Laneto varias veces. Y yo recuerdo perfectamente, nítidamente, la extensión enorme del glaciar. Y esta semana cayó por casualidad, en no sé dónde, en esa red social, un informe sobre cómo el glaciar de Laneto va a desaparecer en los próximos 10 años. Y habían fotografías de la situación actual. La verdad es que no reconocía el sitio. Es increíble cómo en 50 añitos ha desaparecido el glaciar. Lo digo porque eso, es que es tan evidente que da vergüenza explicarlo, ¿no? Un glaciar no desaparece en 50 años si la temperatura no ha aumentado un montón en 50 años. Es decir, no es un problema de que este invierno haga más frío o menos. Es que a lo largo de 50 años ha ido aumentando la temperatura. Y lo tremendo es que, claro, con este dato, un dato que puede cualquiera que tenga unos cuantos años comprobar en persona, pues no hace falta que ningún científico te lo diga. Pero si luego el científico te lo corrobora, te lo afirma y te dice que tiene datos de satélites y datos de sondas meteorológicas y datos en los que te ponen observadores en puntos determinados de la geografía para determinar los cambios, pues está claro que la ciencia corrobora lo que tú personalmente has comprobado. Por eso es tan triste que haya tanta gente diciendo mentiras, diciendo que el cambio de clima no se está produciendo. Bueno,
A ver, ¿qué más cosas? Luego, claro, te enteras eso, de que Irán va a trasladar la capital porque si continúa la sequía no van a poder dar agua a 18 millones de habitantes de la capital. O te enteras de que Islandia está preparándose para cuando pare la corriente oceánica que mantiene cálida Islandia y el norte de Europa, pues cuando cambie, pues las temperaturas van a variar drásticamente, ¿no? Y es muy triste ver cómo todo va haciendo su curso hacia el desastre y la gente seguimos hablando del Real Madrid, o de Begoña, o de Puigdemont. En fin, ya digo que es muy triste. Por cierto, mira, aquí tenía anotado una cosa que quería comentar. Me pregunta hace un momentín, antes de empezar la emisión, ¿seguimos poniendo el vídeo, las declaraciones de Mazón? Digo, naturalmente. Y me acordaba cuando me ha hecho la pregunta de una cosa, ¿no? Hubo un humorista que hacía viñetas todos los días en el periódico y a propósito del terremoto en Haití, Haití es uno de los países más abandonados en el planeta Tierra. Parece mentira, es la cenicienta del planeta Tierra, ¿no? O una de las cenicientas, porque hay muchas. Un terremoto con un montón de corrupción en su clase política, con intervención de Estados Unidos, de las potencias occidentales, en fin, lo de siempre, ¿no? Arrasando con el país, dejándolo pudrirse en la corrupción y un terremoto, una epidemia, un desastre detrás de otro, ¿no? Y había un Romeu, creo que era uno de ellos, un dibujante, no era Romeu, no recuerdo ahora el nombre, ya me saldrá el nombre. Y aparecía Forges, y ahora me he acordado, Forges. Y aparecía todos los días una viñeta en un periódico. Y a pie de viñeta ponía: hoy también recordamos Haití. Y estuvo haciendo viñetas durante 2 o 3 años. Porque es verdad. Los periódicos hablan de Haití pues cuando hay un terremoto que acaba con miles de personas en un país empobrecido, saqueado, destruido por Occidente, ¿no? Además con una historia de esclavitud y tal, que tela marinera. Algún día os lo contaremos. Bueno, pues resulta que los periódicos durante 3 o 4 días, una semana, hablan del terremoto, de la situación dramática, tal, y luego te olvidas. Y Forges ponía cada viñeta: no nos olvidamos de Haití. Bueno, pues cuando Raúl me ha preguntado si poníamos Mazón, digo, por supuesto que sí. Tenemos que ponerlo todos los días para que no olvidemos que gente como equipos políticos como hicieron lo que hicieron, y para que no lo olvidemos nunca. Porque si lo olvidamos, dentro de un par de años, cuando volvamos a votar, igual cometemos el error de elegir a la misma gente. Si ponemos a Mazón todos los días contando sus mentiras, a lo mejor dentro de 2 años, la gente que vuelva a escucharlo durante 2 años dirá: no, a esta gente no la podemos votar nunca. Si dejamos de poner a Mazón y sus mentiras, o a Rajoy y sus mentiras, o a Cospedal, o a Pedro Sánchez, si dejamos de escucharle sus mentiras todos los días, llegará un momento dentro de un par de años que nos habremos olvidado de que esta gente ha matado españoles por su incompetencia, por su maldad, en fin, por todas estas cosas, ¿no? Así que, por mi parte, seguiremos poniendo a Mazón hasta que el cuerpo aguante. Por cierto, para continuar recordando cosas, ¿no? Hoy aparece una información en los periódicos de la secretaria de Mazón, declarando ante la jueza de Catarroja. Después de escuchar este mensaje que habéis oído al principio del programa, todo va muy bien, según esto, a pesar de las circunstancias y tal, todo va muy bien, los cuerpos son muy maravillosos del Estado y de las autonomías y hay que hacerles caso y todo funciona relativamente. Después de toda esta milonga de mentiras, os contaré que la secretaria de Mazón ha declarado ante la jueza de Catarroja que ella tenía en su agenda el día de la riada tarde libre para Mazón.
tarde libre para Amazon, el día, la tarde que morían 230 valencianos ahogados. Tarde libre. Así que si alguien me pregunta si ponemos a Mazón contando mentiras, pues le diré que sí, para que no vuelvan a pasar estas cosas. Bueno, vamos a ver cositas ahora. Ya digo, un pequeño apunte para que todos nos demos cuenta de que seguimos hacia un desastre anunciado a nivel planetario, porque no hacemos nada. Bueno, intentamos hacer algo algunos, o poco o mucho, pero los que realmente pueden hacerlo no están haciendo nada. Los que crean el problema no van a solucionarlo. Así que de momento, pues mira, seguiremos viendo cómo nos acercamos al desastre. Por cierto, hay una cosa que quería comentaros, ¿no? Como decía un chiste el otro día, bueno, me ha venido a la cabeza ahora un chiste. Dice, el invierno dura mucho en Málaga. Dice, el año pasado cayó el miércoles, el invierno. Vengo a propósito de contar este pequeño chiste malo, pero ahí está. Porque resulta que os voy a preguntar, ¿cuántos días de invierno hemos tenido este año? ¿3? ¿Verdad que está cambiando el clima? Clima, no el parte meteorológico, el clima. Clima es en general. Las cifras, las macrocifras. Si estamos en diciembre y el domingo pasado había gente en la playa, algo no cuadra. Si los más viejos del lugar se acuerdan de lo que era el invierno, lo que era diciembre, aquí en Buñol también, verá que esto no es muy normal. El día 5 o el 4 de diciembre estar en la playa, o hoy 10 de diciembre, casi mucha gente por ahí en Valencia o en muchos sitios de España en camiseta, pues algo no cuadra, ¿no? No tiene nada que ver con lo que yo me acuerdo de pequeñín, que yo los inviernos cuando iba al instituto me divertía en invierno con el fresquito. Bueno, todos sabemos lo que era pasar frío en invierno. Ahora parece que no. Bueno, pues decía que mientras estamos siguiendo el camino, dejando que todos siga igual, pensando que alguno, no sé, qué milagro solucionará esto, pues vamos a contar cosas de los animalitos humanos. Como no sé, ya sabemos que cuando me enrollo como una persiana me quedo sin tiempo y hay un montón de cosas que no cuento, y tengo aquí apuntadas unas cuantas. Hay una cosa que yo sí que quería comentar, porque me ha llamado mucho la atención, es verdad, es una cosa que me sorprende. Ya sabéis que los periódicos, bueno, ya no sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis os lo cuento, ¿no? Los periódicos son propiedad privada. Sí, no hay ningún periódico público. Todos son propiedad privada. O son empresarios, grupos empresariales, o son fondos de inversión, o son grandes empresas o grandes millonarios. Y, lógicamente, lo mismo que decíamos, el que crea el problema del cambio climático no lo va a solucionar. El propietario millonario, el fondo de inversión, propietario de un medio de información, pues no va a contar determinadas cosas que van en su contra, ¿no? Así que, por ejemplo, nos encontramos que estamos hablando pues de Puigdemont, de Salazar, de fiscal general, de yo qué sé, de cualquiera de los múltiples, de Begoña, de cualquiera de los múltiples temas que están ocupando la portada de los periódicos, ¿no? Y hay una cosa que me llama la atención antes de empezar a entrar del tema que quiero comentaros, ¿no? Hay una huelga de médicos. Y yo, como todas las mañanas, tengo que leerme los periódicos para contaros por las mañanas lo que están contando los periódicos, pues me llama muchísimo la atención cómo determinados temas, que creo que son importantes para una gran mayoría de españoles. Si hay una huelga de médicos es porque la sanidad pública está muy mal. Y pasa como con el cambio climático. No le están poniendo soluciones, sino que le están agravando el problema, ¿no? Por lo mismo también, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Cuando hay negocio, la salud es un negocio, se puede plantear como un negocio. Si hay negocio, lo privado hay que destruirlo, por supuesto, ¿no?
Si tienes un buen servicio público, no necesitas una clínica privada, ¿verdad? Y la clínica privada necesita que no hayan servicios públicos de sanidad para ser rentables, para funcionar, para sacarle mucho dinero, ¿no? Y claro, si hay huelga de médicos es porque la sanidad no funciona. Algo está empezando algo no. Hay muchas cosas empezando a funcionar mal. Y cuando los médicos van a la huelga es porque nos están diciendo que hay que proteger la sanidad pública. Y claro, los periódicos propiedad de los que tienen dinero y poder, pues también quieren hacer negocio con la sanidad privada. A lo mejor es por eso por lo que solo un periódico, uno, hablaba de la huelga de médicos hoy en España. Mientras todos los periódicos están hablando de, ya sabéis, de qué. Lo digo por eso, para que veáis cómo se manipula, aunque no lo creáis. Me refiero a la información. Se podría estar, por ejemplo, hablando de la huelga de médicos en todas las portadas y de que cómo se está degradando la sanidad pública, y entonces todos seríamos conscientes de que hay que apoyar la sanidad pública porque nos interesa a todos los españoles. Bueno, a todos los españoles no, a todos los ciudadanos del mundo. Y entonces, pues si se dedicaran a informar de los beneficios de la sanidad pública, pues a lo mejor habría más gente informada y habría más gente que no votaría jamás a un partido o a unos partidos que privatizan o que privatizan lo público para hacer beneficio. Bueno, pues mientras estamos hablando de que falta pluralidad informativa, de que falta información para que seamos conscientes de la situación, cómo se está desarrollando, claro, si no sabes el problema porque no te lo cuentan, pues todo sigue su marcha. El cambio climático continúa, la privatización de lo público también continúa y todo el mundo sigue votando a partidos que privatizan, que mienten, que engañan, que roban o que agreden sexualmente. Claro, si no te informan y no sabes, pues votas a gente muy peligrosa. Mazón, por ejemplo. Bueno, y decía, los periódicos ayer, el lunes creo que fue, hablaban de una encuesta. La encuesta es una manera de mentir también, claro, o de manipular. Primero, entre otras cosas, porque cuando le preguntan a uno, y ese es otro pequeño detalle que me ha venido ahora en este momento a la cabeza, ¿no? Venimos de una dictadura de 50 años, de una guerra civil, de un montón de asesinatos después de acabar la guerra civil y de un montón de miedo. Y la gente tiene miedo de decir las cosas que piensa. De hecho, por ejemplo, hacer la prueba cuando queráis. En cualquier reunión familiar o de amigos o de lo que sea, proponer un tema político y preguntarle, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas sobre este problema? Y enseguida saldrán uno o muchos del grupo que dirán, no hablemos de estas cosas, que esto, ¿verdad? Claro, eso significa miedo. Miedo a decir lo que uno piensa, miedo a exponer su posición política, sus planteamientos políticos, su visión de la sociedad. Y una sociedad que tiene miedo, mal asunto, ¿verdad? No es libre. Una sociedad que tiene miedo no es libre. Bueno, decía todo esto a propósito, mientras estábamos hablando de una cosa, de que aparecía la encuesta, y venía a propósito de esto, de que en la encuesta, cuando alguien le pregunta, como hay miedo, no dice la verdad. Dice lo que piensa que quiere oír el otro, que te está preguntando. Es muy triste, ¿no? Una sociedad que tiene miedo de decir lo que piensa. En fin, pues decía que en una encuesta aparece esta semana, y yo me quedé a cuadros, de verdad. Porque siempre me pregunto una cuestión. Si el PP, por ejemplo, la derecha aquí, PP y Vox y Junts y PNV, toda esta gente de la derecha, y muchísimas veces junto con el PSOE, ¿no?, votan en contra de los derechos y del bienestar de los españoles, porque hay un montón de españoles que les votan. Si tú tienes un partido
político, a ver, voy a recordarlo porque son tantas cosas, ¿no? A ver, si hay un partido con la corrupción generalizada de la Gürtel, de la Púnica, con los papeles de Bárcena, con los sobres en B, con las mordidas, es decir, el partido tenía un sistema en el que se reunía con los representantes de las grandes empresas españolas y cobraban un porcentaje para financiar al Partido Popular, dándoles obras públicas, es decir, robándonos a todos los españoles, ¿vale? Con ese dinero de las mordidas a los empresarios, pues tenían más ventaja electoral y podían engañar y hacer más publicidad para que les votaran. Con el mazón este aquí en la comunidad autónoma, o con los cribados de las mamas, o con el control de la prensa en las comunidades autónomas, con la ley Mordaza, votando en contra de la subida de las pensiones o del salario mínimo, con las tarjetas Black, ¿os acordáis? Con todo esto, ¿qué es lo que produce que la gente vote al Partido Popular o a Vox o en fin, a toda esta gente, ¿no? Me lo pregunto todas las veces, ¿no? Y ahí hay un tema que cuando salen las encuestas todavía me sorprende más, ¿no? Ya hemos visto, lo sabemos perfectamente, lo que está haciendo el PSOE, lo que está haciendo el PP, en fin, todas estas cosas de la corrupción de la derecha generalizada, ¿no? Pero luego llega la encuesta y te dicen, atentos, Ayuso está más valorada que Feijóo. Están Ayuso y Feijóo más valorados que Pedro Sánchez. Pero lo que me sorprende ya a niveles... Bueno, no me sorprende. Pensándolo bien es lógico, ¿no? La peor valorada es Irene Montero. Y diréis, claro, por supuesto que sí, ¿verdad que sí? Y volvemos otra vez a lo mismo, a la información. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué una mujer, la presidenta de la Comunidad de Madrid, dio la orden de que no llevar a los hospitales a los abuelicos que se murieron en las residencias asfixiados? ¿Por qué no financia las universidades públicas y financia las universidades privadas? ¿Por qué financia la sanidad privada en la Comunidad de Madrid y no la pública? ¿Por qué, os acordáis del casoplón de Pablo Iglesias? ¿Por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid vive en un piso con ático de 2 millones de euros pagado con dinero negro de comisiones de mascarillas de su pareja? Y resulta que Ayuso está más valorada que Irene Montero. Y entonces preguntarás, ¿por qué Irene Montero habrá hecho cosas peores, no? Pues sí, ha hecho una ley para proteger a las mujeres. ¿Os acordáis? Aquella ley que decía que si la mujer no decía que sí, era agresión. Es una mujer, la Irene Montero, que está peleando todos los días en la Unión Europea para acabar con el genocidio en Palestina, para acabar con el tema del pueblo saharaui. Es una mujer que cuando era ministra, junto con el tema, protegió a todas las empresas y a las familias más vulnerables con el tema de la COVID, ¿os acordáis? Imaginaros por un momento que hubiera estado el PP gobernando en aquel momento. En vez de proteger a los autónomos y a los empresarios y a los trabajadores, pues me imagino que le hubiera hecho lo mismo que hizo Mariano Rajoy, hundirlos a todos en la miseria. Bueno, pide nacionalizar las energéticas porque no le gusta que empresas eléctricas o petroleras nos estén robando todos los días con la factura. Y pide todos los días que no dediquemos dinero para la guerra, para comprárselo a Trump y regalárselo a Zelensky en Ucrania. Y quiere acabar con el negocio de la guerra, por supuesto. Y luego, por supuesto, mientras estuvo ahí de ministra, subió el salario mínimo y las pensiones varias veces con el IPC y varias veces con el salario mínimo, ¿no? Bueno, pues en las encuestas Ayuso tiene un 4,63 y Irene Montero me parece que muy cerca del 0. Cosas que pasan. No sé.
explicármelo vosotros porque yo no lo entiendo muy. Bueno, sí que lo entiendo, claro. Los periódicos, la televisión, la radio, la prensa, los tertulianos estuvieron durante 5 años diciendo mentiras. Y los periódicos, la prensa, los tertulianos y tal, están todos calladitos, bueno, gran mayoría de calladitos, con Ayuso y su pareja, diciendo que la condena al fiscal general por decir que la pareja de Ayuso y su asesor y Ayuso habían dicho mentiras sobre las comisiones y Hacienda. Bueno, pues en fin, cosas que pasan. Seguimos con, ahora, ya digo, si informan de una manera con unos y de otra manera con otros, pues la opinión pública pues tiene la opinión que tiene. Y luego lo declaran las encuestas y pasa lo que pasa. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Yo os lo cuento, vosotros opinad lo que queráis y valorar y pensad lo que consideréis oportuno. Y luego hay otro tema que también me llama mucho la atención. Es que además es muy gordo. El otro día estaba comentando con María Jesús que tenemos que hacer un listado de atrocidades en la información, ¿no? Barbaridades increíbles, la verdad. Esta mañana aparecía una, ¿no? Vamos, no sé, se escapa a toda lógica el que se dé esa noticia y todo el mundo la oiga y como si lloviera. El ejército de Estados Unidos captura un petrolero en las costas de Venezuela. Fijaros qué barbaridades. El ejército de Estados Unidos captura, es decir, un pirata. El ejército de Estados Unidos piratea, pirata, asalta, captura un petrolero. Pero no en sus aguas jurisdiccionales, no. En las costas de Venezuela. Y yo me quedo, como cuando veo la reacción de la gente, como si no pasara nada. Y yo creo que hemos perdido la conciencia de lo que eso supone. Cuando el ejército más poderoso de la Tierra decide que puede piratear en aguas internacionales un petrolero, significa que tú que me estás escuchando y yo somos un granito de arena en la playa. Si pueden hacer eso con un petrolero en aguas de Venezuela, pues claro, está clarísimo que hacen lo que les sale de las narices en todo el planeta Tierra. Y por supuesto no estamos muy seguros ni tú ni yo con un estado terrorista como este, ¿no? Pero mira qué casualidad. Todos los días. Todos los días ahí en las portadas te sale un ex militar de la OTAN, el secretario general de la OTAN, el ministro, el secretario de Defensa, de Guerra, que se llama ahora, en Estados Unidos, o algún psicópata europeo diciendo las interferencias rusas en las elecciones de Eslovenia o en Bélgica o en España o en Cataluña o no sé qué. Y todos son bulos, todos son, se supone, porque nadie ha demostrado nada hasta ahora, ¿no? Las interferencias rusas en las elecciones catalanas. Vale. Y esta semana sale el presidente de los Estados Unidos y dice que va a interferir en la política europea para favorecer el crecimiento de los partidos de ultraderecha europeos. Y lo dice en una conferencia de prensa delante de la televisión el presidente de los Estados Unidos. No es un bulo, no es una suposición, no es una declaración del secretario de la OTAN, ni del ministro de Asuntos Exteriores de ningún país, no es una suposición de un periodista, no, es una realidad. El presidente del país más poderoso militarmente de la Tierra te dice que va a influir en Europa en las elecciones de todos los países europeos, utilizando su dinero, sus medios informadores,
sus medios digitales, sus empresas, Google, en fin, Facebook y todas las redes sociales que controla, los periódicos, la prensa, la televisión, las empresas, lo va a utilizar todo para interferir. Pero no es una suposición ni un bulo. Es el presidente de Estados Unidos el que lo dice. Pero resulta que para los periódicos europeos, Putin interfiere, pero Trump no sé lo que será. ¿Qué será? Preguntárselo a Pedro Sánchez, que probablemente tenga una respuesta diferente a la que yo tengo. Lo digo para que veáis cómo nos manipulan, cómo nos mienten y cómo estamos admitiendo día tras día una barbaridad cada día más gorda, con un peligro cada vez más evidente para todos y cada uno de nosotros y nosotras. Y mientras tanto vemos como normal que un presidente quiera hacer lo que le sale de las narices en todo el mundo. Y tengamos que oírnos ahora a continuación que Estados Unidos es el aliado imprescindible de Europa. No es el aliado, es el enemigo imprescindible de Europa. Pero en fin, bueno, cosas. Otra cosa que quería contaros, ¿no? El otro día me aparece un artículo, y esto es muy curioso porque también nos da una idea. Ya os digo que a mí me gusta pensar. Creo que es importante estar pensando, tener espíritu crítico, analizar las noticias, informarse desde diferentes puntos de vista. Y entonces cuando te pones a leer desde un punto de vista y desde otro, cuando lees la historia de lo que ha ocurrido para entender por qué están ocurriendo las cosas, entonces pues eso, aprendes a ser crítico, a analizar y a sacar conclusiones más o menos independientes. Totalmente independiente es difícil porque cada uno tenemos nuestras manías, nuestros gustos, nuestra manera de pensar y claro, ser totalmente independiente es dificilísimo, ¿no? Pero en fin, uno lo intenta todos los días. Y una de las cosas que me llamó la atención el otro día leyendo un artículo de David Torres, de uno del Diario Público, estaba hablando de la sanidad, con el tema la sanidad pública, la sanidad privada, las declaraciones del ejecutivo de Rivera Salud, diciendo que había que aumentar las listas de espera para mejorar el negocio en 3 o 4 millones o 5. Habéis oído bien, ¿eh? Y otra barbaridad, fijaros. Un tío te suelta ahí en una reunión de ejecutivos que hay que aumentar las listas de espera de la pública para hacer negocio. Os lo dejo pensando un poquito, ¿eh? Vale. Entonces, a continuación, me hizo gracia me hizo pensar una frase muy curiosa, ¿no? Dice, cuando en una cocina, en un local, en un establecimiento, en una habitación, en una vivienda, ves una cucaracha, significa que hay cientos de ellas escondidas por los rincones. ¿Hay una llamada? Es un comentario de WhatsApp, te lo leo. Adelante. Paco nos dice, dile a este elemento que no aproveche tanto los micrófonos de la radio para hacer panfletos de bulos izquierdistas. Y recordarle que en España manda la izquierda y parece que manda el Partido Popular, según él, porque solo habla de los mismos. Ahí está. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias por la opinión. Esta ya digo, lo que más me gusta es estar escuchando gente que no piensa como yo para poder compartir y debatir los temas, ¿no? Yo quisiera que este oyente, sí, supongo que será un oyente, ¿no? Me diga si alguna de las noticias que he dado es mentira. Porque me ha dicho que son bulos de izquierda. Que me diga uno y me vale, con cualquiera. Te lo puede hacer por WhatsApp y que me lo comentas tú ahora, ¿no? Creo que no he dicho ni una sola mentira. Porque además una de las cosas que procuro muy, muy bien es informarme de si es verdad o es mentira, corroborándolo por diferentes fuentes. Porque si no, si meto la pata, pierdo mi credibilidad y es lo último que yo quiero perder, ¿no? De la única manera, lo único que me mantiene en este micrófono es no haber dicho nunca jamás una mentira. Por lo menos voluntariamente, o habiéndome enterado, ¿no? Eso es lo último que yo haré, decir una mentira. Así que yo le digo al oyente que si alguna de las cosas que yo he dicho hasta ahora es mentira, o durante los 14 años que llevamos aquí en la radio, si alguna de las cosas que he dicho es mentira, que me lo diga la primera. Con una me conformo. Bueno, pues decía, estábamos hablando del tema de las cucarachas, de que cuando ves una cucaracha
es que hay cientos de ellas en todos los rincones, en algún rincón, en muchos rincones, ¿no? Y es verdad. Y caí en la cuenta mientras leía esta columna, ¿no? Este hombre, el Diego Torres, es un periodista muy, bueno, iba a decir gracioso, ¿no? Muy incisivo, ¿no? Y la verdad es que mete el dedo en la llaga y tiene mucha ironía. Y es verdad. Comenta a propósito de que cuando un ejecutivo te dice esta barbaridad, es como una cucaracha que aparece en una vivienda o en un local. No es única, no es la única que hay. Hay cientos. Cuando aparece uno o una, significa que hay muchos cientos o miles de ellas escondidos por ahí por los rincones. Y la verdad es que tampoco hace falta ser muy, ¿qué te diré yo? Inteligente para saber que cuando un sistema funciona repetido continuamente, pues ya sabes que el sistema funciona de esa manera. No hay más duda al respecto, ¿no? Cuando un ejecutivo te dice que hay que aumentar las listas de espera para hacer negocio, significa que hay muchos ejecutivos que utilizan cualquier cosa para hacer negocio, la que sea. La sanidad, la educación, la dependencia, la política, los negocios, el medio ambiente, la guerra o lo que sea. Así que hay muchas cucarachas escondidas haciendo lo mismo que esta que ha declarado que hay que aumentar la lista de espera para hacer negocio. Bueno, y seguimos con comparativas, ¿no? Eso es una cosa muy curiosa. Vamos a comentar otra comparativa. La sentencia del fiscal general, ¿vale? ¿Va? Venga, y entramos en otro debate. Mira, hay una cosa que a propósito de lo que comentábamos con el WhatsApp del oyente que nos ha tenido la movilidad de escribirnos, ¿no? Hay una cosa que me llama mucho la atención. Yo tengo conocidos de Vox y siempre me pregunto lo mismo, ¿no? ¿Dónde se informan para que tengan una serie de datos que yo desconozco por completo, ¿no? Mira que, fíjate, que yo leo digitales, papel, periódicos, informes, tertulianos, entrevistas, vídeos, redes sociales, para intentar conseguir los diferentes puntos de vista, ¿no? Y yo, incluso leo y escucho a Abascal y a algunos de sus portavoces contando sus mentiras en las redes sociales o en cualquier sitio, ¿no? Y de hecho tengo a alguien próximo en la familia que también nos manda, alguno de los conocidos por aquí, cada noticia y cada mentira y cada embuste que digo, siempre me lo pregunto, ¿de dónde se informarán esta gente, no? Bueno, pues lo digo porque depende lo que leas y a quién leas y a quién escuches, tienes una opinión o una información o una manera de ver la realidad, ¿no? Con la sentencia del fiscal general, tú le preguntas a cualquier español y le preguntas, ¿qué te parece la sentencia del fiscal general? Y ya sabes enseguida, en cuanto te conteste, de dónde está, en qué sector está, ¿vale? No hay ninguna duda al respecto. Tú le preguntas a cualquier español qué piensa del rey, inmediatamente tienes la respuesta de cuál es su posición ideológica. Tú le preguntas qué opina de Pedro Sánchez y ya tienes enseguida la respuesta de cuál es su ideología. No hay ninguna duda. Hay unos cuantos, la Iglesia Católica, la monarquía, el ejército, la Guardia Civil, cualquier cosa que quieras preguntar así muy, muy crítica, muy dudosa, enseguida tienes definido ideológicamente con quién estás hablando. No hay ninguna pega. Bueno, pues decía que aquí con el tema de los jueces ocurre lo mismo. La sentencia del fiscal general es una prueba del algodón para conocer cuáles son tus fuentes informativas enseguida y tu manera de pensar también. En la sentencia del fiscal general, yo ya digo, para que los que me están escuchando, yo estuve los 4 días del juicio mirando los vídeos en YouTube de las declaraciones de la defensa, de los fiscales, de la acusación, los testigos, y la verdad es que era un espectáculo, parecía una película de estas americanas de juicios y tal, ¿no? No soy ni abogado, ni jurista, ni tengo capacidad jurídica para determinar nada, ¿no? Simplemente lo que digo, ¿no? Soy un ciudadano normal como vosotros y simplemente escuchaba. Escuchaba a unos y a otros, a los periodistas, a los políticos que intervenían,
a los fiscales, a los abogados defensores, a los jueces, y llamaba mucho la atención unas cosas, ¿no? Era sorprendente. Recuerdo un par de cosillas al respecto, ¿no? En una de las intervenciones, un periodista, creo que era el de la SER, decía, tengo un dilema moral. Dice, porque yo sé quién filtró el correo o la nota informativa o lo que sea, ¿no? Dice, yo lo sé y sé que no era el fiscal general, pero no lo puedo decir por secreto profesional que ya tenemos todos conocido, ¿no? Y el juez le suelta, no amenace con decir la verdad. Si te pones a pensar en esa escena, yo creo que uno puede sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y luego cuando escuchas ahora a continuación, y recuerdo también a la UCO, al jefe de la UCO, le pregunta, le preguntaron sobre la investigación en el despacho del fiscal general, la investigación que estaba haciendo sobre el seguimiento de toda la investigación de la UCO, y le pregunta la abogada defensora del fiscal, dice, aparte del fiscal general, ¿investigaron otros posibles personajes que hubieran podido difundir la nota? Y le pregunta el jefe de la UCO, dice, ¿como quiénes? Y la abogada defensora le dice, unas 600 personas. Y empezó a enumerar toda la gente que tenía la nota informativa antes que el fiscal general. Y le pregunta, ¿por qué no hicieron investigación sobre otras personas que podían haber hecho la difusión de la nota? Y el de la UCO contesta, es que no hacemos investigaciones prospectivas. Y se rieron en la sala todos. Bueno, te lo digo por eso, lo venía a comentar y poner en contexto por lo siguiente, ¿no? Cuando la UCO solamente investiga al fiscal en vez de investigar a todos los que tenían la nota, cuando los periodistas dicen que conocen a la fuente pero que no es el fiscal general pero no lo pueden decir, y el tribunal le dice que no amenace con decir la verdad, y el tribunal en la sentencia dice que el fiscal general o alguien de su entorno próximo filtró la nota, significa que tú puedes ir a un juicio, incluido un juicio en el Tribunal Supremo, y te pueden decir que tú o alguien de tu círculo próximo lo hizo. ¿Cómo un tribunal puede decir que uno o alguien de su círculo próximo lo hizo y condenar al fiscal? Bueno, lo digo a propósito para poner en contexto, ¿no? Luego ya cada uno opinará al respecto lo que quiera. Pero fijaros una cosa. La sentencia al fiscal general tardó. La sentencia no. El fallo. La sentencia tardó 3 semanas o 4. Pero el fallo fue al día siguiente. El fiscal general está inhabilitado. Fallo. ¿Ya? ¿Vale? Al día siguiente. Ya está. Vale. Y luego comparar. En la Audiencia Nacional se está investigando, o se está juzgando, porque ya nadie nos lo cuenta, volvemos a lo mismo de los periódicos, ¿no? Hay juicios que están en candelero durante semanas, meses, años, y hay otros que, por lo que sea, pues pueden esperar 20 años. No pasa nada, no hay prisa. La Audiencia Nacional tiene uno de estos casos, ¿no? Cuando gobernaba Mariano Rajoy, la Cospedal, la Sáenz de Santa María, el Fernández Díaz, toda aquella tropa de corruptos y mentirosos y defraudadores y tal. Bueno, pues hicieron una operación conjunta con la policía, la Guardia Civil, la prensa y un montón de gente para intentar acabar con los catalanes, los políticos catalanes, los independentistas, con Podemos y con toda esta gente, ¿no? Bueno, y entonces aquí había unos cuantos audios de Villarejo, que está metido en todas las salsas, como decía, no me acuerdo quién. Bueno, pues la Audiencia Nacional ha guardado durante 2 años un informe con audios de Villarejo y de la Cospedal.
la secretaria general del Partido Popular mientras gobernaba Rajoy, que implicaba a Cospedal en la Kitchen y en todos aquellos manejos para acabar con los políticos catalanes y con los políticos de la oposición. 2 años en un cajoncito esperando, y ahora un periodista lo ha publicado. Un periodista, no la Audiencia Nacional. Lo digo porque no solamente ocurre en los periódicos, ¿no?, lo de la manipulación o lo de esconder datos o de hablar de unos temas y no de otros. En los jueces también ocurre, ¿no? Hay unos jueces que son rapidísimos en sentenciar aunque no hayan pruebas, y otros que son lentísimos en sacar de un cajón un audio que incrimina a un político. Hay políticos que están protegidos y hay políticos que están perseguidos. En fin, cosas que pasan, ¿eh? Bueno, era una cosa que me llamó la atención, mucho que pensar al respecto, ¿no? Y luego, mira, la última noticia que tengo por aquí, antes de terminar, antes de dar paso a las compañeras poetisas, hay un artículo en la portada de 5 días, de hace unos días. Lo digo para que veáis hasta qué punto el sistema económico está por encima de la vida en el sistema capitalista. En la portada de 5 días, hace 3 o 4, comentaba un titular: la paz en Ucrania abriría un agujero negro en la economía europea. Otra de las barbaridades que estamos viendo día tras día, y que un periódico económico te diga que, a continuación de este titular, evitar la pérdida de vidas humanas es muy atractivo, pero la rentabilidad económica y tal. O sea, muere gente, pero estamos haciendo negocio. Pues oye, es muy atractivo lo de parar que muera gente, pero ¿y el negocio? ¿Qué hacemos con él, verdad? Lo digo porque es muy triste escuchar y leer esto. Y mira, cosas que pasan. Bueno, nos queda un minutillo y no sé lo que contaros más. Sí, una cosa que también me llama mucho la atención. Es una cosa que la tengo apuntada varios días y nunca me acuerdo de comentarlo, ¿no? Llevamos un par de años contando los miles de muertos en Palestina, ¿no? Ahora han dejado de hablar, también supongo que será por alguna indicación, es un suponer, de que los periódicos ahora ya, como estamos en alto el fuego, pues ya nos matan en teoría, y entonces ya no hablamos de Palestina, ¿no? Y luego, como Trump tiene mucho poder, pues oye, la prensa europea calladita, ¿no? Bien. Y nos hablan de Zelensky, la negociación de la paz en Ucrania y toda la pesca. ¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Y termino con esto, ¿no? Desde que empezó la guerra en Ucrania, no nos hemos enterado nunca del número de muertos. Así que es hipócrita en grado sumo que el periódico 5 días nos hable de la paz en Ucrania abriría un agujero negro económico, pero que no sepamos cuántos miles de muertos llevan en la guerra de Ucrania. En fin, vamos a ser un poco más coherentes, vamos a ser menos hipócritas, vamos a defender la paz de todas partes, de todos, y vamos a defender a las personas en vez de defender el negocio, ¿verdad? Digo yo, ¿eh? No lo sé, si alguno piensa lo contrario, pues mandármelo de algún lado. Dejaré de hablarlo, por supuesto, ¿no? Si pensáis que el dinero está por encima de la vida, no me interesa mucho la opinión vuestra, en ese caso. Bueno, como decía, muchas gracias por estar escuchando este programa más. Gracias por disentir si tenéis alguna opinión en contra. Lo que sí que os garantizo y lo que os pido es que si tenéis algún argumento, lo digáis con datos y así nos pondremos de acuerdo, porque no sacaremos nada en claro diciendo, dices mentiras. Bueno, muchas gracias por vuestra escucha ahí al otro lado y nos escuchamos este jueves próximo.